Ya, estamos ahí, ¿no es cierto? Bienvenidos hoy miércoles 15 de julio del 2020. Vamos a continuar con una clase más de transmisiones automáticas haciendo relación al sistema de tracción de los vehículos híbridos. Ya, caso de estudio Toyota Prius, ¿no es cierto? Habíamos comentado. eh, Prius, por ejemplo, de segunda, tercera generación, manejan sistemas similares a los que estamos estudiando. Y el objetivo de esta clase es continuar analizando cómo se va generando las diversas configuraciones en el tren epicicloidal de la transmisión del transeje híbrido que tenemos acá, ¿no? En estudio. Eh, ok, entonces yo por aquí tengo, habíamos estado ya viendo los modos anteriores, ¿no? El motor de combustión interna cargaba las baterías y a la vez las baterías proveían de energía al motor MG2 y este movía las ruedas. Por acá teníamos o tenemos un modo ya 100% eléctrico, ya es decir, este modo se ve o impulsa en modo 100% eléctrico. También lo habíamos un poco analizado ya. Había condiciones específicas para cumplir esta condición, digamos. La una era que el motor de combustión interna estaba detenido, es decir, estaba apagado, por lo tanto no tenía giro, y esto servía para hacer de freno al engranaje del post satélites y generábamos movimiento a través del MG2, es decir, se empezaban a incrementar las RPMs de MG2, ¿ya? Y, a ver, vamos a ver, están entrando más gente, listo. Y MG2 pues movía las ruedas del vehículo haciendo que gire en modo inverso al MG1. En esta condición MG1 se estaba en modo pasivo, es decir, no generaba electricidad. También por el hecho de que, eh, perdón, perdón, un minutito. Vale. Ok. Bueno, las disculpas del caso, ¿no? Eh, entonces habíamos mencionado que MG1 se comportaba en modo pasivo, es decir, no generaba. El fabricante lo hizo así, pero yo creo que también está el hecho de que ustedes supongan, ¿no es cierto?, de que la energía viene desde la batería, va hacia el inversor y el inversor coloca acá corriente trifásica, ¿sí o qué? Entonces, esta corriente trifásica que ingresa al motogenerador número 2, digamos, ya provee el movimiento acá. Si es que MG2 empieza a mover el tren epicicloidal, también va a generar movimiento para MG1, ¿no es cierto? Por lo tanto, pues MG1 también girará, ¿ya? Si es que yo en esta condición determino de que MG1 se comporte como generador, es decir, admito o doy paso acá, es como si yo dijera, ay, ya, venga acá una llavecita, es como abrir un interruptor, el inversor. Como abrir el interruptor, otra vez invierta la corriente y otra vez vaya hacia las baterías, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría si yo hago eso? Yo creería de que el MG1 no va a llegar a recuperar toda la energía que la batería mismo está proveyendo a MG2, ¿ya? Es decir, el proceso de conversión de energía, creería yo que si es que MG1 empieza a generar electricidad, el momento en que empieza a comportarse como generador, básicamente lo que va a hacer es acá a generarle una restricción al giro del tren epicicloidal. Y como se genera, digamos, una restricción al giro del tren epicicloidal, digamos, de alguna forma le frena al tren epicicloidal.
Si le frena el tren epicicloidal, se supone que tendría que yo aplicar más torque para poder mover a MG1. Al tiempo que MG1 se convierte en otra vez generador para el inversor y la batería, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esa es un poco la causa que hace que no tengamos, digamos, generación de MG1 en esta condición de modo eléctrico, ¿no es cierto? Siendo así, MG2 estaría cumpliendo su función, es decir, solamente toma energía de la batería y luego la coloca ya en las ruedas para que se mueva, ¿ya? Se generaría así, de esa forma, el movimiento. Este, por eso giraría al modo inverso. Cuando digamos, el inversor no da paso, es decir, le deja ahí en modo pasivo, que esté generando solito y no recibe la energía acá el inversor, el MG1, digamos, estaría como girando como un rodillo, estaría girando ahí como cualquier rodillo loco, digamos, ¿no? Entonces, esas son como las causas para que MG1 también no genere electricidad, ¿no? O digamos se comporte en modo pasivo, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Por aquí hay gente que quiere entrar, vamos a ver. Ya. ¿Qué sucede ahora? Cuando yo tengo eh, una, una progresividad en las solicitaciones de energía del motor o del vehículo, el motor de combustión interna arrastra a MG1, ¿ya? Y aplica energía a las ruedas al mismo tiempo. Es decir, ¿qué sucede? Ya el torque se incrementa o las solicitaciones de torque se incrementa. Por lo tanto, la energía también del motor de combustión interna va a parar o sirve, digamos, para generar movimiento al tren epicicloidal y en este caso, digamos, se puede apostar movimiento al tren epicicloidal para mover las ruedas, ¿no es cierto? Para mover las ruedas. Siendo así, aquí hay una condición, ¿no es cierto? MG1 alimenta directamente al MG2, ¿ya? Eh, es decir, alimenta directamente al MG2. ¿Qué sucede entonces? Que el motor de combustión interna va a ser el que mayor movimiento produzca o el que mayor movimiento o torque o energía entregue, ¿no es cierto? Entonces el motor de combustión interna va a girar, va a hacer girar todos los sistemas, ¿ya? Y por lo tanto también va a girar MG1, ¿ya? Va a girar MG1, pero esa energía en esta condición, ¿no es cierto? El inversor en condiciones normales no tan exigidas, lo que hiciera es tomar la energía y mandarlo a la batería, ¿sí o no? En unas condiciones, digamos, no tan exigentes. Sin embargo, como MG1 en este caso es movido o arrastrado por el motor de combustión interna acá, y las solicitaciones de torque son mayores, las solicitaciones de velocidad son más exigidas, esta energía que genera MG1 ya no va hacia las baterías, sino el inversor la canaliza y prácticamente empieza a entregar esa energía directamente al MG2, entregando acá energía para mover las ruedas, ¿ya? Eso es lo que estaría pasando en esta condición un poco más exigida, por lo tanto ahorita todo el eje estaría girando, ¿no? Ya en el aposte de movimiento como tal, el motor de combustión interna aquí va a estar, digamos, actuando, va a estar actuando acá el motor de combustión interna, haciendo que mueva todos los elementos, ¿no? A su vez, MG1 va a entregar energía a MG2, por lo tanto, MG2 también aporta contribución de RPMs para el tren epicicloidal. MG1 estaría girando en modo inverso, no actuando en generación o en control pasivo, porque ahora va a ser el motor de combustión interna el que haga girar al MG1, pero MG1 a su vez pues estaría, como les digo acá, contribuyendo a que el inversor meta corriente acá al MG2. Eso sería en este nuevo modo que hemos analizado.
y creo que estaríamos por ahí avanzando, ¿no es cierto? Por acá hay un tema de control crucero, ¿ya? Es decir, en el botoncito, en el panel, yo puedo seleccionar control crucero. También en esta condición, el motor de combustión y MG2 impulsan las ruedas. Motor de combustión interna arrastra a MG1 que genera corriente para MG2, ¿ya? Básicamente sería la misma condición anterior, ¿no es cierto? Es decir, puede quedarse ya trabajando en un ciclo continuo de operación y seleccionar el control crucero, es decir, el motor de combustión va a permanecer encendido, girando, y va a empezar a generar movimiento para las ruedas a través del tren epicicloidal y a través de la energía que genera MG1, el inversor coloca energía MG2 y MG2 aposta movimiento acá a las ruedas. Así sería el tema también en el control crucero, básicamente el mismo criterio anterior, simplemente que ya se aplicaría el criterio de un control crucero, pues, ¿no es cierto? Es decir, que usted selecciona en el panel que quiere, por ejemplo, mantenerse a 80 kilómetros por hora cuando venga autopista. Usted selecciona esa marcha y usted se queda con esa velocidad. Y es decir, no tiene que estar pisando el acelerador ni nada, sino se mantiene en una velocidad constante, digamos, ¿no? Eso. Eh, Cuando yo tenga una solicitación de máxima aceleración, es decir, que ya yo le exijo al coche que me entregue todo lo que tiene que darme, eh, entonces la cosa, básicamente lo único que se agregaría acá es el hecho de que el motor de combustión interna y MG2 continuarían impulsando las ruedas. Como el mismo criterio, ¿no es cierto? El motor de combustión interna encendido, ¿ya? Y a su vez el motor de combustión interna entregando acá movimiento para las ruedas a través del tren epicicloidal y acá también a través de MG1 actuando con la generación de energía que se produce. Generación de energía que produce MG1 gracias al movimiento del motor de combustión interna. Pero si la batería tiene la suficiente energía, también pues el inversor toma esa energía de la batería y suministra una cantidad más alta de corriente a MG2 para que pueda tener un poco más de torque como tal todo el sistema. Por eso acá ya tenemos la gráfica, ¿no es cierto? Ya no está tan equilibrada, sino ya tenemos, digamos que MG2 intenta igualar en RPMs al motor de combustión interna y a su vez también pues el MG1 entregando su energía en modo inversa de esta forma, ¿no? Entonces las RPM son obviamente más altas, pero asimismo se obtuviera más torque, más prestaciones de rendimiento sobre todo, ¿no? Todo el eje estaría girando en esta condición. Eh, ya, ahora analizamos la siguiente etapa, que es una etapa de desaceleración o frenado, donde el motor de combustión interna está parado. MG2 es impulsado por las ruedas y crea regeneración, es decir, aquí se produce lo que se conoce con el frenado regenerativo. MG1 controla el CVT y no genera corriente, dice aquí. Entonces, lo que sucede acá es que el motor de combustión interna va a permanecer apagado, ¿ya? El motor de combustión interna va a permanecer apagado. Entonces, pasamos de una solicitación de rendimiento de esta forma hasta el motor de combustión interna apagado, ¿ya? Esta condición podría darse muy bien en una bajada, por ejemplo, ¿ya? En una bajada. Es decir, yo empiezo a bajar, dígase usted, de Cañar hasta Biblián, todo bajada, ¿no es cierto? Bajada, 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 entonces yo, en esa condición, se puede aprovechar el arrastre del tren epicicloidal, el arrastre de este tren, generando un bloqueo acá, pues, ¿no es cierto? Es decir, bloqueo del motor de combustión interna a través del bloqueo del satélites y lo que estaría girando en este caso es la corona, ¿ya? La corona, ¿por qué? Porque la corona va a estar unida a las ruedas, ¿no es cierto?
Entonces las ruedas van a generar un arrastre al motor MG2, por ende un arrastre a la corona del epicicloidal. El epicicloidal a su vez va a hacer que el MG1 gire en modo inverso, ¿ya? Sin embargo, por el mismo hecho de que el MG2 ya está siendo arrastrado, este MG2 ahora también se convierte en un generador, pues, ¿no es cierto? Es decir, que la energía va desde las ruedas hacia MG2. MG2 es arrastrado por las ruedas. Y este a su vez envía al inversor y el inversor hacia la batería. Es decir, yo estoy recuperando energía aquí, ¿ya? Estoy recuperando energía aquí. MG2, por lo tanto, empieza a girar siendo arrastrado, ¿no? Por eso aquí ya no aparece la flechita negra que habíamos estado manejando. Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver, ¿no es cierto?, que prácticamente es impulsado y es impulsión mediante las ruedas. Entonces, eso sucede en MG2. Ningún elemento aquí actúa como impulsor, ya porque el motor está apagado. MG1 estaría girando en sentido inverso y estaríamos aprovechando en este caso la regeneración que realiza MG2, ¿ya? ¿Por qué creen que no realice MG1 también en modo inverso? ¿Qué creen ustedes? MG1 a lo mejor aquí está actuando como modo pasivo, ¿no? Está girando en inverso, pero igual podría generar energía. ¿Qué es lo que hace el inversor? ¿Por qué creen que MG1 no estaría generando movimiento en este caso? ¿Quién nos puede compartir, este joven, no sé, Brian Valladares? ¿Por qué cree que MG1 no estaría en ese caso también generando o aportando energía? Por lo que el motor a gasolina se encuentra apagado. Porque está apagado, dice. Ya, ¿y por qué? Pero no pasa nada, pues, o sea, cuando el motor de combustión interna está apagado, simplemente el puesto satélites del tren epicicloidal está bloqueado, ¿sí o no? Y como está bloqueado, entonces le da chance para que MG2 arrastre el tren epicicloidal. Como MG2 arrastre el tren epicicloidal porque el carro está en bajada, se supone que también va a hacer que gire al inverso el MG1. La pregunta es, ¿por qué MG1 está o no generaría flujo de energía? ¿Por qué no hay una flechita aquí que vaya de MG1 hacia acá? ¿Qué opinan? Aparte del No, criterio que dio el joven. no sería en que supongamos que porque, bueno, pues porque ya un motor eléctrico consume energía, vuelta, y el otro debe producirla y así intercambiarse para que no solo gasten los dos. Perdón, ¿podría repetir? No le escuché muy bien. Supongamos que no sería porque YMG está consumiendo energía, pues si ya vuelta necesita y otro motor que cargue o supongamos que, bueno, que ya almacene ya algo de energía para no descargarse totalmente la batería. ¿Ya? ¿Algún otro criterio tal vez? Preguntemos, pues. Joven Josué Sanango. Puede ser por lo que también está girando en sentido inverso. Ya, sí puede ser, ¿no es cierto? Sí puede ser porque está girando en sentido inverso. De todas maneras, vamos a ver por aquí. Está. Ya, de todas maneras, cuando gire en sentido inverso en esta parte, vamos a ver aquí. Sin embargo, fíjese usted que cuando gira en sentido inverso, ¿no es cierto? En esta parte, el motor de combustión interna hace girar al MG1 y MG1 sí puede generar energía hacia el inversor y el inversor a su vez colocar energía nuevamente para MG2. ¿Sí o no? O sea que tal vez por ahí no creo que esté la cosa, sino más bien
yo creería que aquí va un tema algo adicional. No sé si alguien pueda compartir algún criterio adicional. Joven Chillo Gallo, ¿qué opina usted? Y yo opino que es por lo que gira en sentido inverso. Ya, pero en la otra condición también, cuando el motor de combustión le hace girar en modo inverso, sí genera pues energía. Y sí es capaz de ir al inversor. O sea, y en este caso verá que no está proveyendo energía el motor de combustión, sino las ruedas, ¿no? El carro está en bajada y está arrastrado el tren encicloidal. Por lo tanto, o sea, sí gira en modo inverso, pero la pregunta más bien sería, ¿por qué creen que a lo mejor, ¿no es cierto? Tampoco somos especialistas a nivel atómico en el tema de híbridos, pero algo conocemos. ¿Por qué creen que no sea posible en este frenado regenerativo los dos motogeneradores, digamos, recuperar energía para que vaya hacia las baterías? Pregunta un poquito capciosa, ¿no? Como de examen, algo así parece. Sí, uno yo puse aquí. ¿Qué opina joven José Aucancela? Y el viernes. ¿Y por qué mañana también? Dice que es todos los días. Dije, puede que repetir porque se me está cortando el de la transmisión del internet. Claro, no hay problema. Verá, José. Verá, José. En esta condición, el carro está en desaceleración o frenado. Haga de cuenta que está en una bajada, ¿no es cierto? En la bajada de Inganilla hasta llegar a Biblián. Full bajada, ¿sí o no? Ya, Ya. Ahora, usted en bajada apaga el motor de combustión interna aquí. Apaga aquí, ¿sí o no? Bloquea el posta satélites. ¿Ya? Como el ya. motor está apagado, aquí está 0 RPM. ¿Sí ven? Como gira el MG1, perdón, el MG2, el MG2 está conectado a las ruedas. ¿Sí ven? Entonces Sí. las ruedas va a arrastrar al motogenerador número 2. ¿Sí ven? Es decir, las ruedas arrastran por la inercia que lleva el carro en bajada. ¿Sí o no? Por lo Sí. tanto, el MG2 se comporta como un generador. ¿Sí ven? Entonces llega el MG2 y alimenta las baterías acá. ¿Sí o no? Sí, Ya. Como MG2 es arrastrado, también arrastra el tren epicicloidal, haciendo que el MG1 gire en inversa. ¿Sí o no? sí, Ya. Entonces, como MG1 y MG2 están girando, ¿no? Mire que aquí MG2 está girando, solamente tiene RPMs positivas. Y MG1, miren, MG1 también gira, solo que en sentido inverso, ¿sí o no? sí, Entonces yo le decía a los amigos, acá también gira en modo inverso, ¿verdad? ¿Sí ven? Acá también gira en modo inverso. Perdón. Aquí gira en modo inverso también. Y es capaz, ¿no es cierto? Aquí le mueve el motor de combustión interna y MG1 sí es capaz de proveer energía al inversor y de hecho el inversor la canaliza nuevamente a MG2, ¿no es cierto? Entonces capaz por ahí el criterio no creo que vaya. La pregunta es, bueno, ya con todo este meollo, como MG2 está siendo arrastrado y ya provee energía acá a la batería, ¿por qué no puede también, como está siendo arrastrado, MG1 proveer de energía al inversor y a su vez a la batería? Es decir, ¿por qué no aprovechamos la energía que se regenera en MG2 y en MG1? ¿Por qué la despreciamos o no consideramos a MG1? Esa es la pregunta. Y nos queda 10 minutos. Qué bestia cómo se ve el tiempo en estos temas. Digamos, el MG1 no quedaría para que como que se reabastezca otra vez de energía. ¿Quién, pero? MG1. No entiendo.
Argumente un poquito mejor. Porque, bueno, lo que yo digo, porque en este caso, digamos, está proporcionando el MG2, ¿verdad? La rueda. Ya, Y, digamos, como y tampoco no está el motor de gas, de combustión, no está, digamos, por decirlo, activo, digamos, tendría que, digamos, aprovechar toda la energía que pudiéramos producir en las ruedas. No sé si en caso de los híbridos creo que aprovechan también la energía que a veces se produce al frenar, todo eso. Y como está el MG1, no está, digamos, no está dando energía al inversor, digamos, se está reabasteciendo de todas las energías producidas tal vez por el vehículo durante la bajada, digo yo. No, no sé. claro. Yo tengo otro criterio también. Ya, digan más, no hay problema. Bueno, el primer criterio más o menos que me viene a la mente es que el motorcito, el MG2, es más que suficiente para cargar la batería, ya que si tenemos dos cargas, eh, vamos a tener, o sea, energía necesaria, porque la batería también no es que le vamos a meter todo el voltaje que se regenera de cada, porque bueno, no estaríamos consiguiendo eh, una carga progresiva. Ya, claro, entiendo, pero Eh, pensemos entonces, o sea, podría siendo así, ser- miren que chévere, ¿no? O sea, digamos que, o sea, el compañero dice, tal vez MG2 es suficiente para recargar la batería. Yo diría que es más difícil todavía el tema, porque aquí surge otra pregunta, pues entonces. Aquí surge otra pregunta que incluso van a tener que ir a averiguar. Y yo aquí hago una pregunta así, vea, una grandota. ¿Cuánto será el porcentaje de regeneración que aposta MG2 hacia la batería? Es decir, que vamos a suponer que la batería está en un 50%. ¿Sí o no? ¿Ya? La batería está al 50% y yo estoy en una bajada. ¿Sí o no? Facilito. Entonces yo voy por la bajada desde Cañas, desde Inganilla hasta llegar en Biblián porque es full bajada. Y yo esperaría de que ese 50% hasta llegar en Biblián ya se cargará. ¿Cuánto será el aposte de regeneración que permite MG2 en el frenado regenerativo? Entonces aquí surge otra pregunta, miren, adicional, ¿no? Ustedes pudieran decir muy bien, chévere, pues, o sea, el MG2 provee toda la energía acá a la batería. Yo más bien me inclino a pensar en que, o mejor dicho, los datos del fabricante, la literatura, usted lea todas las tesis que usted quiera, saque ficha técnica, no sé, lo que usted quiera analizar. Incluso hemos hecho estudios en el instituto sobre frenado regenerativo, sobre estudios posibles. A través del frenado regenerativo, usted no logra más allá, usted así, pero exagerando un sistema súper eficiente de un coche nuevo, que todo esté en perfectas condiciones, usted logra, digamos, mejor dicho, entre un 15 ya, y un 20%, pero así máximo de regeneración. ¿Ya? Es decir, que el sistema de frenado regenerativo también no logra apostar toda la energía que la batería necesitaría, ¿no es cierto? ¿Ya? Siendo así, la pregunta sigue en pie, pues, y creo que quedaríamos como para tipo examen o pruebita, para que ustedes lo piensen, ¿no es cierto? ¿Por qué MG1 en esta posición de frenado regenerativo no es capaz de actuar como generador y abastecer también de energía al inversor y a su vez a la batería? Es un poco entrar en debate, nada más, tampoco es que vamos a presionar en a lo mejor tomar en una prueba o cargarnos de alguna forma con ustedes. Simplemente despertar la curiosidad. Tenemos 5 minutos adicional. No sé si alguien tenga alguna duda adicional, porque si no podríamos cerrar y volver a abrir la sesión para continuar, pero más allá de eso yo despierto la duda aquí, ¿no? MG1 se comporta como generador, gire a la derecha o a la izquierda, ¿ya? Y el inversor se encarga de la historia.
de cómo canaliza esa energía. Yo diría que ahí hay un tema adicional que nos pudiera despertar la mente para buscar un poco más de referencia bibliográfica sobre esto. Yo estoy seguro que el tema va por el inversor, ¿no? Yo estoy seguro que por ahí está la cosa. De todas maneras, yo le dejo ahí como para que usted tenga la pica y la intención de poder ampliar el tema. Y en las siguientes sesiones podríamos ir trabajando un poquito más sobre esto. Tal vez ¿Ya? podría ser Eso es. Perdón, ¿alguien más decía algo? tal vez esto me estaba el otro, no lo dije, tal vez sea por la inversión de fases o la polaridad que genere más o menos cada motor. Por ahí puede estar la cosa. Por ahí va la cosa. El tema va en que las fases del uno no va a coincidir con las fases del otro y por lo tanto el conversor, o sea, en el inversor existe solamente una etapa de conversión AC-DC y esa es, digamos, como una compuesta. Es decir, existe la posibilidad de generar inversión de AC, de corriente alterna de AC a DC, solamente una vez por cada motor, digamos. A lo mejor la cosa va por ahí. Sin embargo, hay diagramas, esquemas, estudios, análisis sobre esto. Y pudiéramos buscar un poco más de referencia sobre esto. Por ahí está la cosa, ¿no? El tema va que no se logra integrar el tema de inversión de polaridades, de inversión de frecuencias, fases de los motores, y por lo tanto el inversor no es capaz de generar este tema, ¿no? De investir de ambos motores y aprovechar la energía de los dos. Listo. Más bien, cerramos ahí la transmisión esta, tenemos un minuto y nos volveríamos a conectar para la siguiente parte, ¿ya? El mismo link y todo. Quedamos así.